Buenos días. Primero de todo, agradecer la invitación a la organización y dejar constancia desde el primer momento, aunque quien haya consultado el libro ya lo podrá ver, que el trabajo que yo hoy presento es el producto de una serie de años de experiencia docente en el uso de Wiki, pero es un trabajo además que es de dos personas, del profesor Alfonso González, del área de Derecho Internacional Público, y mío. En realidad, los dos hemos tenido experiencias en el uso de Wiki en asignaturas que hemos llevado como coordinadores o bien como docentes directos, pero luego también presentamos alguna experiencia en alguna asignatura en la que ha sido a solicitud de otros profesores de la casa. Yo pertenezco a la Universidad Rovira y Virgili, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, concretamente dentro de la licenciatura de Derecho, son todas las experiencias. Nos han solicitado la colaboración, podríamos decir entre comillas, como expertos, muy entre comillas. Yo creo que más bien como lanzados al mundo y entonces como usuarios de Wiki, pues bueno, alguien que está cerca, que está más cerca que el Servei de Recursos Educativos o que el Servei de Informática, que es el profesor que hay al lado y que ya tiene una cierta experiencia. Yo no sé si porque quizá no lo entendí bien o porque quizá creo que puede ser más útil. La intención que tengo hoy de aquí, sobre todo de manera oral, transmitir a todo el público asistente es un poco el fruto de esa experiencia. Es decir, no vengo a contar tanto una experiencia concreta, que si al público le interesa está contada concretamente la de 3 asignaturas en la ponencia y que además en el debate cualquier duda estaría dispuesta a contestar. Sí que haré referencia en algunos puntos para apoyar a esa experiencia, pero fundamentalmente vengo a contar ya un poco cuáles son las conclusiones que hemos extraído de esos años de experiencia en el uso de Wiki en asignaturas además con peculiaridades distintas, porque creo que puede ser más útil para el público que hay aquí, todos nosotros docentes, que si alguien está pensando en utilizar la Wiki o simplemente no lo está pensando, pero al oírlo ahora se puede animar, saber ya qué puntos se va a encontrar como fuertes o al revés, qué puntos hay débiles, qué dificultades, qué ventajas. Creo que ya en ese aspecto nosotros hemos dado un paso más, que de hecho es lo que hemos publicado justo en un capítulo del libro en la Redu ahora hace un par de meses. En este sentido, yo voy a partir también de una cosa. Nosotros pertenecemos a universidades distintas y, por lo tanto, el uso que podemos hacer de la herramienta Wiki puede ser de una herramienta Wiki muy distinta. Quiero decir, nosotros en la Universidad Rovira y Virgili utilizamos como plataforma virtual de docencia Moodle, que he visto que efectivamente se utiliza en otras muchas universidades. Y, por lo tanto, la Wiki que utilizamos es la que allí está albergada como herramienta de trabajo. Pero no es, evidentemente, ni mucho menos la única Wiki disponible que hay. Mucho software libre que, como la única cuestión que tienen en común es, como toda Wiki, que se tratan de páginas web en blanco que sin control de revisión, ni de cambios, ni de introducción de las adaptaciones, se van rellenando de manera colaborativa por distinto agente. Por lo tanto, yo no me voy a cerrar exclusivamente a la que está colgada en Moodle, puesto que aquí puede haber mucho profesorado que esté en otras plataformas virtuales o incluso que utilice un software libre de Wiki que no pertenezca a ninguna plataforma de docencia. Eso sí, todas ellas, en mayor o menor medida, van a tener unos mismos puntos comunes y a estos es a los que me voy a intentar referir. La experiencia de la que, como partimos, ya digo, se fundamenta en varias asignaturas, pero por hablar un poco así de manera general, se fundamenta en 3 asignaturas, que tienen algunos aspectos comunes y algunos aspectos diferentes, pero sobre todo en los comunes voy a hacer hincapié porque son aquellos que yo creo que han motivado el uso en concreto de esta herramienta. Cuando nosotros hemos utilizado metodologías tradicionales y hemos pedido trabajos en equipo o trabajos en grupo, todos sabemos que tienen un peligro y es, al final lo que acaban haciendo es nos dividimos el trabajo y tú trabajas en la parte 1, yo la 2, tú la 3, por lo tanto eso de en equipo nada, al final lo que acabo haciendo es que yo sé mucho del primer capítulo, el estudiante ve del segundo y esto lo intenta romper, hay dinámicas para romper, pero realmente cuesta. El otro problema que te encuentras también es la dificultad que tienes luego para evaluar, porque cuando a ti te llega realmente lo que te llega es el resultado final, no sabes realmente cómo ha sido el trabajo en equipo. Por lo tanto, estas dos dificultades nos hicieron aventurarnos hace años en la utilización de la herramienta Wiki, porque era una herramienta que permite
primero, que la gente haya de trabajar sí que colaborativamente, no en equipo, es decir, han de trabajar todos de manera conjunta o parece que es más fácil su trabajo de manera conjunta, colectiva, cooperativa y también por otro lado rompe con el otro problema que es cómo el profesor puede asistir a ese trabajo como con una especie, según nos califican los propios alumnos, de gran hermano, que siempre estás encima y que puedes ver realmente cómo van trabajando, de manera que ya puedes realmente valorar y evaluar el camino y no solo el resultado final. Las asignaturas de EO que se utilizaron también en la herramienta Wiki, es verdad que son asignaturas que han utilizado metodologías, podríamos decir innovadoras, ya no sé si tanto, pero por lo menos metodologías bastante nuevas. La de asignatura de Derecho Privado del Consumo y del Turismo utiliza, por ejemplo, para las dos propuestas que hace de dos actividades a través de Wiki, en una utiliza la metodología del caso y en otra establece una simulación. La clínica jurídica ambiental, como su nombre indica, es la agrupación de los dos practicums de la licenciatura de Derecho y se utiliza a través de una clínica o jurídica, el método Clinic como metodología jurídica. Y la asignatura de instituciones de derecho comunitario utiliza la wiki en una actividad que es un juego de rol. Por lo tanto, efectivamente son metodologías más nuevas. Esto realmente, después de hacer un poco una comparativa, sí que nos hemos dado cuenta que la wiki se presta o acompaña mejor metodologías innovadoras que la metodología clásica. Y por supuesto, hay una cosa que ha dado por hecho, pero todas ellas utilizan alguna parte de su docencia, mayor o menor medida, semivirtual, es evidente. Es decir, aquí el uso de la plataforma de docencia que se utilice no es un mero acompañamiento, no sirve solo para dejar documentos o bueno, lo que se conoce como fotocopiadora virtual, ¿no? Yo ahí voy dejando y entonces lo que evito es que vayan a copistería a comprar porque ahí les dejo todo, pero nada más. No, aquí realmente son asignaturas que la plataforma de docencia la utilizan para trabajar y por eso entonces dan un paso más, podríamos decir, y utilizan herramientas, en concreto esta herramienta que es la wiki. En esa idea que yo comentaba para la gente que se aventure o la gente que ya lo está trabajando, yo creo que la wiki tiene como herramienta un prisma previo que quizá es aún más exagerado que la docencia tradicional, que es la planificación. La planificación previa ha de ser muy exhaustiva, muy detallada, porque si no, realmente el esfuerzo que se puede o el tiempo que puedes invertir, si lo haces ya en el momento de la implementación, el fracaso prácticamente está asegurado. Es decir, o tienes una planificación de antemano muy exhaustiva, que además vayas a brindar antes de comenzar la asignatura al alumnado, y aún así el grado de implicación y de satisfacción del alumnado y de éxito de la actividad, bueno, pues tiene sus avatares, pero bueno, puede ser más alto. Si no se hace esta planificación previa, desde luego estás prácticamente abocado al fracaso. En esa línea, a mí me gustaría hacer hincapié fundamentalmente en una serie de preguntas que yo creo que el docente se ha de hacer antes de comenzar realmente a planificar. Y que son unas preguntas que a veces parecen obvias, pero que muchas veces se nos olvidan, porque la docencia tradicional quizá nos ha abocado, o las metodologías tradicionales, a darlas por supuestas. Y aquí, sin embargo, hay que hacer mucho hincapié en ellas. La primera es, ¿para qué ha de servir realmente la wiki? También ahora estamos, yo creo, o yo por lo menos en nuestra universidad y en nuestra facultad, que es una facultad relativamente joven y yo creo que la media de edad del profesorado también es bastante joven, hay un riesgo ahora de que, como hay que innovar, pues todos nos metemos, ¿no? Y entonces, venga, voy a poner una wiki en la asignatura porque queda bien, seguro que esto luego además me lo valoran para los trienios y tal, y entonces la gente se lanza y dices, bueno, pero ¿para qué? Bueno, cuidado, en la wiki realmente antes de introducir hay que ver exactamente cuáles, y aquí enlazamos con lo que es el espacio europeo, cuáles son realmente las competencias que vas a desarrollar y si realmente la wiki tiene sentido, porque las competencias que vas a desarrollar se van a desarrollar mejor a través de esta herramienta. Y en este sentido la wiki, como ya habéis podido imaginar, trabaja fundamentalmente y de manera muy positiva dos competencias. El trabajo en equipo, siempre que sea cooperativo colaborativo, no un trabajo en equipo colectivo. Y, por supuesto, también sirve muy bien para lo que se considera, o que para nosotros también es otra de las competencias transversales importantes, que es el manejo de las TIC, ¿no? Del conocimiento y en el uso de las herramientas o las técnicas de la información y el conocimiento.
La siguiente pregunta que te has de hacer, por lo tanto, también es ¿cuándo lo vamos a utilizar? Y aquí hago hincapié porque es muy importante el momento temporal en el que lo vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar la wiki por la complejidad que en cierto grado tiene con alumnos de primero que con alumnos de cuarto. No es lo mismo alumnos de máster incluso que alumnos de grado. En este sentido, si bien es cierto que cada vez las generaciones se dice que ya suben con un biberón y un ratón en la mano, es decir, que ya van avanzando y que realmente son más técnicos y que los medios en las universidades han mejorado. Yo recuerdo los primeros años cuando empezamos a utilizar, estoy hablando del curso 2003, en mi propia universidad, el uso de portátiles, por ejemplo, de préstamo de portátiles, era impensable, la biblioteca todavía no se lo había planteado. Claro, ahora hay casi 70 portátiles en préstamo, es decir, el tema mejora. Antes realmente te seguías conectando a puntos concretos de Internet, ahora hay un wireless por todo el campus, por lo tanto, el tema ha mejorado mucho. Pero aún así, es verdad que el alumno se adapta mucho mejor a la herramienta Wiki cuando ya tiene un conocimiento de las plataformas de docencia. Por lo tanto, es conveniente que estas herramientas se utilicen, de hecho ya se consideran por los propios informáticos herramientas complejas, en unas asignaturas donde el alumno ya tenga no solo un nivel de usuario, sino un grado de desarrollo dentro de la plataforma, ya sepa perfectamente qué es un fórum, cómo se entra, cómo se sale, qué es un diario, es decir, ya estamos hablando un poco de un paso más. Entonces es importante que el momento temporal en el que las pongamos, el tipo de alumno, sea ya un alumno desarrollado. También hay que saber en este sentido qué acceso y qué van a tener realmente a los medios que les van a permitir el uso de la wiki. Y aquí entonces retomo lo que he comentado antes. Es importante saber si van a disponer, porque nosotros como tales, y me planteo ya sobre todo las universidades ni públicas ni privadas, en ninguna no les podemos exigir que tengan una conexión a Internet, ni les podemos exigir que tengan un portátil o un ordenador. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de si la universidad brinda esos medios al estudiante. Lo digo porque si no, claro, luego cuando llega la entrega, esto no te lo dicen al principio, pero el día que llega la entrega y en realidad no lo han hecho por otras razones, pero entonces cae el comentario. Es que no tengo acceso, es que no sé qué. No, bueno, hay que saber y tienen que tener, por lo tanto, saber qué medios técnicos tienen y si realmente podemos utilizar este tipo de herramientas porque la universidad les brinda, independientemente de los que tengan personales, les brinda los medios técnicos necesarios. Es también importante saber si vamos a tener usuarios, nosotros los llamamos simples o mixtos, y me explico. En algunas de estas asignaturas son asignaturas que son propias de la licenciatura de Derecho, pero que se ofrecen como extracurriculares o como optativas, bueno, dependiendo ahora si estamos en licenciaturas o en grados, a otras licenciaturas. Y tenemos comprobado por experiencia que no es lo mismo tener a estudiantes que vengan de una sola licenciatura a estudiantes que vengan de licenciaturas o de grados distintos, es decir, que tengamos un horario mixto. Y esto aún se complica más si cuando hacemos algunos ensayos mezclamos estudiantes de licenciatura y de grado, porque a veces los hacemos como tutores. Entonces ahí se modifica mucho. Parece mentira, pero el pensar de las ciencias sociales es distinto al de las ciencias humanas, es decir, que llega un momento que frente a una misma herramienta informática, la manera de pensar o afrontarla es muy distinta según el campo del conocimiento del que vengan. Entonces, en este sentido, sí que hay que plantearse mucho si vamos a tener, a la hora de planificarlo, unos usuarios simples o mixtos, es decir, si todos van a venir del mismo campo, de la misma grado, o dentro del mismo grado, si van a venir de máster o de un grado o de dónde. Asimismo, hemos de saber y hemos de tener de antemano claro qué papel vamos a adoptar como profesores. Vamos a ver, no nos engañemos, esto lo ha comentado ya mi antecesora, estas herramientas dan más trabajo y como ya ha caído en la primera ponencia la pregunta, ¿cuántos alumnos tenemos? Y bueno, claro, aquí viene el gran debate, todos nos encantaría estar seguramente en la universidad, si no me equivoco, de Burgos, ¿no? Donde tienen 30 y entonces, claro, eso debe ser genial, pero como la mayoría nos encontramos con 100 y pico, pues la realidad es la que es. Y entonces, claro, yo no voy a desanimar, pero tampoco voy a engañaros, somos todos colegas y por lo tanto en este trabajo en equipo que queremos, ya os empiezo por decir, si tenéis 100, pues saber que aprovechar algún año de esos que uno ya, pues no sé, la investigación la puede dejar un poco más apartada o tiene menos cargas de familiares, personales, de todo tipo, porque lleva mucho trabajo. Las wikis, para que funcionen, por lo general han de tener grupos, dependiendo del encargo o de la actividad que vayas a desarrollar, que no superen las 10, 12 personas. Lo cual quiere decir que si tienes 100, pues todos dividís y sabéis cuántos salen. De manera que vosotros mismos.
Además, la wiki, como os diré más adelante, hay que complementarla. Entonces, para que funcione bien, porque este es uno de los problemas que tiene, va a haber que complementarla, luego explicaré por qué, o con forums, o con diarios, o con chats, o con bitácoras, por lo tanto, otra herramienta más a controlar. De manera que, difícil. Entonces, es verdad que esto se presta también más a que si dejes claro desde el primer momento cuál va a ser tu papel, porque si no te puedes encontrar devorado por tu misma ansia, que si vas a mantener un papel activo o vas a mantener un papel más pasivo, vas a dejar más peso en los estudiantes, cosa que ahora compatibiliza muy mal con el nuevo espacio europeo. Y luego también tienes que tener claro, y vuelvo un poco a lo de antes, qué tipo de asignaturas has elegido, porque claro, no es lo mismo asignaturas troncales, a lo mejor con eso, con 100 y pico, que asignaturas que tienen unas matrículas de 20 o 30, o incluso años en los que te has encontrado que son 10 o 12, claro, entonces trabajas mucho más fácil. Hay que saber también desde el primer momento y en línea con la respuesta que hayas dado a la pregunta anterior de cuál pretende ser tu papel, si pretende ser activo o pasivo, qué medios de comunicación vas a utilizar. Y aquí enlazo con esto que he dicho. La wiki, sea cual sea, pero desde luego la de la plataforma Moodle, pero en cualquier caso, cualquier software libre que utilicéis que tenga una wiki, tiene un problema. Y es, tú entras y pones lo que quieras. Puedes modificar lo anterior, puedes restaurarlo, puedes recuperar cosas que estuvieran antes, etcétera. Pero tú no tienes ningún espacio previsto donde expliques el por qué. Es decir, por qué yo añado esto, o por qué modifico lo que ha dicho mi compañero, o por qué altero, o por qué cambio, por qué sumo, por qué resto. De manera que inevitablemente cuando se utiliza con estos fines docentes, hay que acompañar siempre la wiki de alguna herramienta de comunicación. Para esto se presta muy bien los forums, se presta muy bien los chats, tanto grupales como individuales, para hacer pues lo que sería la tutoría antes presencial, virtual o grupal. Se prestan muy bien los diarios o los cuadernos de bitácora, donde cuando ellos hacen reuniones presenciales, los alumnos, alguien transcribe como a efectos de acta y entonces lo mete en el bitácora o en el diario. Pero en cualquier caso hay que establecer una herramienta de comunicación. Y como luego diré a la hora de diseñar, realmente esa herramienta de comunicación es mejor preverla desde el inicio, es decir, casi ponérsela al alumno, porque si no corres el riesgo de que al final se acaban comunicando, pero ¿cómo lo hacen? A través del Messenger o del Twitter, es decir, que no te acabas enterando. Entonces, si lo que pretendíamos al utilizar la wiki era poder seguir el proceso de elaboración del trabajo, al final solo vamos a acabar viendo que ha cambiado, pero nunca vamos a entender por qué el alumno ha cambiado, que es parte de lo que a nosotros nos interesa y que además es fundamental de evaluar y de valorar. Es también muy importante, y eso siempre los alumnos lo han pedido, pero sobre todo cuando se enfrentan a herramientas nuevas, es cómo vamos a evaluar. Claro, a ver, ellos en el sistema tradicional ya tienen muy claro que, bueno, el examen les cuenta tanto o el seminario tal, pero cuando llegas a estas herramientas se pierden. Entonces, es fundamental también que desde el primer momento tú tengas muy claro qué vas a evaluar y cómo lo vas a evaluar, y además esto se lo transmitas al alumnado. Y aquí te encuentras con un problema que parece obvio, pero que hasta que no te ves en el primer año y llegas al final y empiezas a sudar la gota gorda, a lo mejor no te lo planteas, que es... yo hasta ahora estaba acostumbrada a que el trabajo me llegaba al final, por lo tanto lo único que podía evaluar era el final, lo que a mí me habían presentado, sería mejor o peor, y podía intuir quién había participado más o menos a través de entrevistas, etcétera, etcétera. Pero aquí sí que has visto cómo han ido evolucionando, cómo lo han ido elaborando. Entonces, cuando llegas al final te encuentras que tienes a lo mejor trabajos que por la complejidad o porque empezaron mal, han hecho un trabajo de evolución altísimo, pero en cambio el resultado final no ha sido tan bueno, y en cambio otro grupo ha tenido un final, el trabajo final, el resultado final es mejor, pero sin embargo su evolución ha sido mucho peor, pues porque mucho más estrecho, es decir, ¿por qué? Pues porque se han juntado dos muy buenos o por X razones. Realmente aquí te encuentras en ¿a quién valoro más? Parece una obviedad, pero vienen las grandes, y entonces vienen las dudas del profesor de valoro el resultado, pero ahora ya sé cómo se ha elaborado, entonces valoro también. Entonces, si esto lo vamos a hacer, al alumno hay que dejárselo muy claro. Y como luego recomendaré, es muy importante dejarles claro además que no vamos a hacerlo solo en el resultado final, sino que les vamos a evaluar y mucho, en un tanto por ciento muy elevado, el camino, porque así también fomentamos la participación, porque si no al final te acaba pasando que la wiki se acaba convirtiendo que la última semana se llena. Han trabajado fuera y de repente llegan y lo ponen. Si saben que les vas a evaluar todo lo que han ido haciendo por el camino, realmente entran mucho más al trabajo.
Bien, hechas un poco estas recomendaciones, ahora viene ya el momento del diseño. Ahora ya me he planteado cuántos alumnos tengo, qué tipo de alumnos, cuál es la asignatura, qué créditos tiene, cuál es la metodología, etcétera, etcétera, y ahora ya me pongo a diseñar. Yo hay una cosa que la digo en general, pero que en las wikis es especialmente importante, el diseño gráfico, la presentación. Aquí ya me remito a lo que han hecho en la ponencia anterior, han comentado, es muy importante que todo visualmente les atraiga. Pero además en la wiki, yo si sabéis un poco cómo funciona y para los que no, voy a hacer un ejemplo muy rápido, es como una página web en blanco donde tú puedes ir introduciendo, tú y todos los miembros del grupo. La cuestión aquí es, si no queremos que eso se convierta en una hoja que nos recuerde al papel higiénico, es decir, ellos van tirando y venga, y entonces eso es inviable, les tenemos que establecer estructuras. Y entonces yo os animo, cuando diseñéis una herramienta wiki, no esperéis, o al menos de momento la experiencia que nosotros tenemos y con el alumnado, que por lo general no está todavía muy docto en uso de wikis, no esperéis a que ellos hagan las estructuras, sino que vosotros crear lo que sería como el índice y establecer ya las páginas enlazadas donde queréis que vayan poniendo los documentos. En esto yo voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros, por ejemplo, en la Clínica Jurídica Ambiental, hace unos años nos encargó el Ayuntamiento de Reus que les hiciéramos una ordenanza tipo de ruidos. Bueno, claro, al principio esto no se pensó y empezaron a hacer artículos y venga y bumba y tal. Bueno, eso era imposible. Entonces al final dijimos, bueno, un momento, reestructuración. Esto ya lo hemos aprendido para años futuros. Se abre una estructura. Entonces, para cada artículo o cada, no artículo, porque no sabíamos si iba a constar de 1, de 2 o de 6, pero para cada sección que considerábamos que se tenía que tocar como temática, se abrió una web. Es decir, establecer desde el primer momento una estructura de árbol, porque si no los alumnos no tienen tendencia a hacerlo y esto se les hace no solo muy difícil para vosotros para corregir, sino se les hace muy difícil el uso para ellos y la introducción. La otra cosa que os digo fundamental también a la hora del diseño es unas reglas de estilo. Habéis de establecer desde el primer momento cómo queréis. Uno de los problemas que dan las wikis por lo general es que importan muy mal textos y el alumno todavía tiene la tendencia de que escribe en un Word y se lo trae. Entonces, cuidado con este tema porque realmente tienen que tener muy claro que estos son navegadores, que hay que escribir allí. Entonces, es muy importante que tengan las reglas de estilo muy claras desde el principio. La otra cosa fundamental que tienen que tener es un cuadro o un cronograma muy claro de cuáles son los tiempos en los que han de realizar el trabajo. Si no lo tienen así, hay un peligro y es que al final realmente acaben introduciendo las cosas a última hora y por lo tanto tampoco consigamos la otra cosa, que es la interacción entre ellos. Y por último, y porque ya estoy fuera de tiempo, comentar, la experiencia que hemos tenido también nos ha abocado a que hay 2 puntos muy negativos en las wikis y esto hay que ser claros. El problema que ya he comentado y que por lo tanto me remito a que no tienen medio de explicación, por lo tanto se han de acompañar de otras herramientas web. Y el segundo punto, que para mí es de los más, da problemas de estabilidad. Y lo dan todas, los software libres, el de Moodle, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas que tiene positivas la wiki es, no te preocupes, tú puedes tocar, retocar todo lo que ha dicho tu compañero, no tengas miedo, porque eso siempre les da cierto miedo, porque esto siempre lo vamos a poder restaurar. El siempre vamos a dejarlo entre comillas. Parece ser que la UPC está trabajando en unas mejoras, pero mientras llegan o no llegan, el tema da problemas. Me remito a la ponencia o al debate para todas las dudas que tengáis. Gracias. Muchas gracias, Ana.